yo no puedo decir que soy de la villa porque no soy de la villa. Tengo que decir, soy de Río Negro, de allá, ¿no? De ahí parte mi identidad. De ahí parte, vamos a decir, de ahí donde yo me construyo también como persona. Y decir que soy de Río Negro dice un montón de cosas de mí. Porque ahí uno puede, ahí está tu papá, sí, está mi familia, está tu hermano, hiciste la escuela. Entonces, fíjense que el tema de los orígenes repercute en nosotros también ahora cuando nosotros lo llevamos al ámbito religioso, repercute en nosotros, en nuestra identidad, porque va a decir, en primer lugar, de dónde vengo. En segundo lugar, nos va a decir quién es mi padre. Pero también nos va a decir, sin ninguna duda, para dónde vamos a ir, ¿no? Porque si yo no sé de dónde provengo, es como que me falta una patita, me falta algo, ¿no? Estoy por el mundo, pero no sé de dónde vengo. Hay personas, no sé si se han dado cuenta por ahí, o han experimentado casos, cuando se enteran de grandes, o en la adolescencia, que por ahí no son lo que construyeron en su vida, se enteraron que por ahí venían Yo usted. A los 15. Ajá. Entonces, por ahí uno, vamos a decir, todo lo que se construyó, uno empieza a hacer preguntas, ¿no? Preguntas. Y el tema de los orígenes en el tema del cristianismo también ahora está muy fuertemente debatido. Para nosotros puede decir esta pregunta: ¿puede un creacionista creer en la teoría de la evolución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede creer en la teoría de la evolución creyendo, siendo creacionista? No hay respuestas incorrectas. Acá es lo que uno piensa. Que no. Allá que no. Ajá. Muy bien. Ajá. Ahí va el bicho después. Sí. Hubo una creación y después, así se va evolucionando, pero a partir de la creación. Ajá. Va habiendo cambios. Muy bien. Bueno, acá tenemos un término que aparece que vamos a tocar ya. ¿Cómo es su nombre? Discúlpeme. Nada. Elisa. Mirá, acá la microbióloga Elisa tiró un término que va a aparecer. Que por ahí nosotros ahora vamos a ver algunas palabritas que para nosotros tal vez no las usamos tanto, pero en otros ámbitos sí. Sí, bicho. Ajá. Muy bien. Uno puede pensar, a ver si son compatibles. Muy bien. La respuesta, a ver, bicho, ¿cuál es? No, muy bien, por supuesto. No. Ahora después vamos a ver por qué no. ¿No? Ahí ya tiraron algunas pautas ustedes de por qué no se podría. Porque fíjense que una respuesta así, un no, ¿y por qué no? Y bueno, yo tengo que saber explicar también por qué no. Tengo que empezar a conocer también la otra parte que dice por qué sí existe la evolución, por qué sí se cree en la evolución. Entonces uno debería por lo menos tener algún fundamento, decir, mira, yo no creo en la evolución o que sea compatible con lo que yo creo por esto y por esto, por lo menos por lo que tengo ahora. Entonces fíjense, este libro, y de paso aquí vamos a presentar algunos materiales, no vamos a hacer propaganda, simplemente estaría bueno que empezamos a nosotros a tener en nuestras bibliotecas materiales, aparte no obviamente de la Biblia, la escuela sabática o el comentario bíblico, empezar a tener otro espectro, ¿no?, de bibliografía en nuestra biblioteca que nos va a servir. Y este es un ejemplo, mire, este libro, capaz que en las escuelas tal vez los que tienen niños adolescentes en el secundario, creo que el año pasado estuvo en el plan lector en la escuela adventista. El autor se llama Clifford Goldstein y incluso es el director de la escuela sabática y ha escrito un montón de libros importantes. Y este libro interesante, particularmente a mí, me tocó hacer la reseña para la SAID, se me fue el nombre de la sigla. Exactamente. O sea que me tocó presentarse una ponencia sobre este libro. No lo vamos a comentar todo porque no se nos va a ir la hora. Pero sí hago unas cositas interesantes que plantea Clifford Goldstein. Y el libro se llama El bautismo del diablo. El bautismo del diablo. Yo ya el título bueno, a ver qué hay ahí, ¿no? ¿A qué hace referencia el bautismo del diablo? Lo que plantea allí el autor es lo siguiente, ¿no?
no tanto lo que es evolución, aunque lo toma, pero sí el tema de fe y ciencia. Entonces, lo que plantea acá Goldstein es lo siguiente: ¿se puede creer a todo lo que la ciencia dice? Porque es ciencia nomás. ¿No? Porque ahora nosotros, la mayoría de las personas, y vivimos en un ambiente muy cientificista, es decir, si la dice la ciencia, entonces es cierto, ¿no? Y nosotros... Ajá, todo, muy bien, ahí es una premisa. Todo se puede cuestionar, pero lastimosamente, a ver, si yo te digo, no, este micrófono está hecho de plástico, y vos decís, no, está hecho de hierro, no sé, o de aleación. Y... Ajá, entonces, ¿viste? Entonces, ajá, incluso, fíjense, si seguí en la sexta, a ver, seguí, esos son algunos de los libros, incluso la última invitación la hizo Goldstein. Miren, eso es lo que plantea allí el autor, ¿no? Vivimos en los días de la ciencia afirma que la realidad es de una determinada manera. Fíjense, ¿no? Un ejemplo, vamos a lo que es la astrofísica. ¿No? ¿Alguien vio alguna? Sí. Por ahí la ciencia, no sé si el objetivo de la ciencia es afirmar la realidad, determinar que la realidad es de cierta manera, sino comprobar a través de la experiencia, a través de la comprobación, que una teoría es verdadera. Pero queda ahí. Ajá. Ajá. Pero saben, muy bien, saben que... buenísimo. Saben, sin embargo, cuando en el libro allí plantea que incluso el método científico, que está por ahí hasta divinizado, tiene su falencia. Tiene su falencia. Entonces, es verdad, nosotros para creer en algo, sí, comprobámelo, que exista y llevarlo a la experiencia, ¿no? Y eso es lo que usa los científicos para validar su presupuesto. Entonces, cuando vamos al tema de los orígenes de la creación, seguramente han escuchado que se han hecho experimentos para ver si se pueden crear vida desde un tubo de ensayo, vamos a poner nosotros. Y se han dado cuenta que no se puede. Entonces, uno que cree en la Biblia o que es creacionista dice, bueno, si no me lo podés comprobar, no sería cierto. Sin embargo, la mayoría de los científicos avalen y creen que la evolución existió. O existe, perdón. ¿Y de dónde vino? Y hay un montón de teorías, la más conocida, ¿cuál tenemos nosotros? Ajá, y otra, el Big Bang, ¿no? El Big Bang, ¿no? Donde dice que se amontonó mucha fuerza allí, explotó, y acá quedamos nosotros dando vuelta y bueno, ahí apareció todo. La ciencia, eso es un presupuesto, una teoría, que la dan por cierta. ¿Está comprobada? ¿La dan por cierta? la dan como teoría. Un supuesto, ¿no? Una teoría. Pero eso ocurrió. Vos vas al secundario o vas a primaria, escuelas no sin confesionaria, y ellos son los que aprenden los chicos, ¿no? Entonces, ciencia y fe, y le voy a leer un parrafito de allí del libro, porque se cuestiona allí, dice: se han hecho intentos por unir la fe y la ciencia, la teoría de la evolución y la Biblia. Y es más, ahora le voy a leer un poquito al final, que hay por unir ciencia y fe, o sea, para poder explicar la creación. Entonces miren lo que dice lo siguiente. Uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿por qué se hace tentador para muchos cristianos armonizar las teorías evolucionistas y las escrituras? La respuesta dominante está unida a la creencia actual y global de que la teoría de la evolución debe ser verdad, porque así lo dice la ciencia. O sea, son los postulados que hace la ciencia,
para la mayoría de las personas es verdad. Entonces, ¿existe la evolución? Sí. ¿Por qué? Porque la ciencia lo dice. Y vamos a contar libros enteros hablando de esto. Y ahí, por otro lado, dice, no se puede unir, planteaba allí el autor, unir ciencia y fe o evolución y creacionismo. ¿Por qué? Porque nosotros al unir eso o a poder tratar de que vamos a decir, convivan, vamos a sacar o pedazos de la teoría que plantean los evolucionistas y también pedazos de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí lo que planteaba acá el libro, hacia el final, es que hay personas creyentes que estudian la Biblia, que son cristianos, que creen en la evolución. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que crea en Dios, en un Dios creador, crea también en la evolución? Y la respuesta es esta. Al unirla, uno tiene que sacrificar alguna cosa. Y lo que se sacrifica la mayor parte es la Biblia. Los primeros capítulos de la Biblia, donde a mí me dicen de dónde vengo. Entonces, muy bien. El otro power, bicho, ese es un problema que hay, ¿no? Sí. Sí. O sea, nosotros sabemos que Dios creó perfecto, pero ese mundo perfecto se va adaptando. Ajá. Muy bien. También es evolución. Ahí vamos a ir para allá ahora, a ver qué evolución, ¿no? No, pero muy bien eso, ¿no? Porque nosotros en parte, recién lo dijo Elizabeth, una palabrita microevolución. ¿Dónde entra esta palabrita aquí, no? Entonces, ¿seguí, bicho, una más? Perdón, yo lo tenía acá. Acá. Esa es la respuesta. Miren, esto lo escribió Fernando Canales. ¿Lo han escuchado? Sí, es un teólogo adventista. Lo escribió en este libro, Creación y Evolución y Teología. Dice, no se puede creer en la evolución siendo creacionista, porque la evolución rechaza a la creación divina porque la considera como un mito, no algo no científico. O sea, es una creencia de este pueblo, ¿no? La armonización entre la evolución y la creación bíblica incluye dos metodologías y explicaciones teóricas diferentes. O sea, van por dos caminos totalmente que no pueden unirse. Evolución y creación. Entonces, y aquí vemos un poquito los padres de la iglesia, la patrística, que hicieron estas mismas preguntas. ¿Podemos unir Biblia con, ahí no tenían la ciencia, ¿no? Filosofía. Se plantean estas preguntas. ¿Puede influir la filosofía sobre lo que nosotros creemos? Fíjense que no es de ahora esto. Ajá. Y otra cosa es creer que la teoría de la evolución es ciencia. Ajá. Pero por eso te decía que en el libro, en el primero, es un poquito nomás. Pero para muchos es ciencia, porque parte de la ciencia. La evolución no es que se creó O sea, es algo que está, porque es la explicación de lo que existe. de lo que existe. Sin otro, sí, o sea, que no sé, si no es una explicación fuera de la Biblia, Ujú, es la sí, ujú. pero no deja de ser una teoría. Ajá. No deja de ser una teoría, ¿no? Eso y está bueno acá que nosotros lo sepamos, por eso tenemos esta charla, porque se está creyendo mucho esto, ¿no? Se está confundiendo cada vez más. A ver, ¿es verdad lo que la Biblia dice? Incluso ese término, Ujú, microevolución, también está equivocado. ujú, Lo que vemos es que hay como un retroceso ujú, en todo lo que es la creación ujú. de Dios, que era perfecta y ahora está siendo cada vez más. Claro. Cada uno piensa el término en evolución y cree que, bueno, vamos para mejor. Y si, Eso para mí es más adaptación que evolución. ajá, bueno. Sí, no, el pecado hizo desastre. Pero es verdad lo que ellos, ¿no? Si la evolución fuera benéfica,
tendríamos que estar menos enfermos, vivir más. Sin embargo, es todo lo contrario. Desde el Génesis que nosotros leemos, que creó un mundo perfecto, sin dolor, sin enfermedad, sin hambre, a como estamos hoy, vemos que esto va para abajo y podría ir peor sin la intervención de Dios, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, estamos para atrás, ¿no? Muy bien. Vimos que es metodológica. Mira, acá empezamos con Darwin un poquito, ¿no? Que fue el que trajo ya la evolución al plano. Dice, Darwin vio muchas evidencias de microevolución y especiación. Y el error de Darwin y de otros fue en pensar en creer que el creacionismo era lo mismo que creer en la constancia de las especies. ¿Entienden esto? Entonces, Darwin pensaba, si es verdad, si los que creen en el creacionismo, que hubo un origen, tan mal, ¿por qué? Porque están pensando que así como Dios los creó en el principio, tendrían que estar hasta ahora. Y, sí. Dale. Pero miren, fíjense esto, ¿no? Darwin pensaba esto. Y ahora, ¿cómo? ¿Ese perro lo conocen? ¿Cómo se llama? Bull Terrier. Esto de ahora. Miren ahora. Y eso en 1900. Lo mismo pasa con la fruta, con Ajá. Muy bien. Y acá Dios hizo animales. O sea, fíjense, ¿no? Si nosotros vamos... ¿Y por qué hay tanta variedad de animales, de plantas? Pues un evolucionista podría hacer esa pregunta, ¿no? ¿Vos qué crees en el creacionismo? ¿Por qué no están todos los animales como Dios los creó en el Génesis, como leemos? Ajá, ahora vamos a ir para allá, ¿no? Entonces, ¿es verdad esto? Sí. Dios hizo animales y plantas con el potencial para una gran variabilidad genética. ¿Qué quiere decir eso? Que se podían ir, vamos a ir. Exacto. Genética. La Biblia no dice que Dios creó a los animales y las plantas tal como se las ve hoy. Génesis, ahí tenemos los pasajes, los creó según su género, su especie y naturaleza. Empezamos con el problema del pecado. Dice, es un hecho que los grupos o tipos de organismos principales, ahí lo ponemos entre comillas, ¿no? Altamente evolucionados, ya estaban presentes al final de la semana de la creación, ¿no? Esto es lo que plantea la Biblia, ¿no? Los grandes, vamos a decir, troncos de animales, ya estaban, hacia el final de la creación ya estaban. Considerando que ya teníamos dentro de nuestro ADN esta posibilidad de variabilidad genética, entonces están ahí se proponen las dos teorías. Una, el origen de la vida, la evolución, la creación de la vida en grupos principales, eso es lo que plantea la creación, y la evolución, ¿qué propone? Desde una bacteria, eso empezó a formarse millones y millones de años hasta que lo que tenemos hoy, ¿no? Microevolución, especiación y especiación. Y acá empezamos, ¿no? La cuarta, macroevolución, origen de nuevas categorías superiores, familias, clases, orden. Y acá la teoría del creacionismo, macroevolución limitada dentro de los grupos creados. ¿Hay diferencia? Al final encontramos la diferencia, ¿no? Y acá encontramos, ahí lo podemos ya ver un poquito más. El A es lo que plantea la evolución. De un ser o de una bacteria, de una célula, todo lo que se creó. Lo que plantea la Biblia, lo que plantea el creacionismo es lo siguiente. Muestra orígenes independientes de grupos creados, seguidos por evolución, ahí tendría que estar en comillas, que es microevolución, especiación y un poco de macroevolución. Esto es lo que plantea también los científicos también, adventistas incluso, lo que creen. Ahí, David, esto para introducir un poquito allí. Bien, los que tienen Biblia, gracias.
Este problema de no tener más de dos manos es un inconveniente siempre. Bien, libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Por favor, un voluntario o voluntaria que pueda ayudarnos con esta lectura. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Una de las dificultades primarias, gracias Daniel, cuando nosotros hablamos de creación y evolución, es que ninguna de las dos personas, ni nosotros ni los que presuponen otra teoría, estaban allí. Así que ya estamos en cierta desventaja, y esto es importante saberlo, ¿sí? Estamos en desventaja al sostener estos pensamientos. ¿Cuál es con este? ¿El que hablemos? Perfecto. Entonces acá tenemos lo último que presentó Darío. Vamos a avanzar un poquitito. ¿Cuáles son las implicancias de que un creacionista, ¿sí? Adopte la teoría de la evolución? Y fíjense ustedes, acá tenemos varios nombres de creacionistas o pseudo-creacionistas. Uno de estos es profesor de teología en una universidad adventista. ¿Qué les parece? Profesor de teología en una universidad adventista que se llama Fritz Guy. Otro se llama Jack Provonsha. También es adventista. Bueno, tenemos a Robin Collins, John Paul Kinghorn y Michael Dowd. Ahora, lo interesante es que estas personas que tenemos acá, los primeros, especialmente Fritz Guy. ¿Quién es Fritz Guy? ¿Alguien escuchó alguna vez de él? Bueno, él es un profesor y científico adventista. Él ha trabajado en la Universidad de Andrews, también trabajó en la Universidad de La Sierra, en California. Y entonces él es un teólogo, es científico y considera que nosotros considera que la evolución es un hecho, y que nosotros deberíamos de interpretar las escrituras y las doctrinas a partir de esta, es decir, a partir de la evolución. Fíjense ustedes entonces cómo ya tenemos en nuestro medio mismo hermanitos o personas ultra preparadas, 600 veces más preparadas que todos nosotros juntos, quienes ya sostienen y simpatizan con este tipo de creencias, ¿sí? Es un tema interesante. Claro que sí, por supuesto. No, ¿por qué lo vamos a borrar? Es otra administración. Nosotros no nos vamos a meter en la administración norteamericana. Pero esto es un caso. Fritz Guy, profesor de teología en la Universidad de La Sierra, y él enseña y ha escrito libros, los cuales se sostiene que la evolución, la doctrina adventista y la Biblia debe entenderse a partir de la evolución. Y esto es un tema interesantísimo para nosotros, porque quizá alguno de ustedes no pudiera estar de acuerdo, o capaz que yo tampoco, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿dónde puede afectar, por ejemplo, la creencia en la teoría de la evolución? Porque básicamente lo que nosotros hacemos y lo que hacen los científicos es distinguir entre microevolución y teoría de la evolución. Microevolución, pequeños cambios que se han ido realizando. Teoría de la evolución, grandes cambios, ¿verdad?, en un proceso sumamente largo. Hay una gran diferencia, ¿sí? Porque la teoría implica cambios sumamente grandes, ¿verdad?, todos a partir de una misma especie, ¿sí? Con un mismo origen, y la micro implica pequeños cambios, tal como nosotros lo vimos en la imagen del Bull Terrier de los 1900 y el Bull Terrier que nosotros podemos ver hoy. Entonces, fíjense ustedes que nosotros como adventistas adoptemos la teoría de la evolución como parte de nuestras creencias, afecta directamente a una creencia importante que es la del carácter de Dios. Y vamos a leer brevemente qué es lo que dice acá. El carácter de Dios se ve afectado por la teoría de la evolución de la siguiente forma. Una cosa es creer que la violencia, el sufrimiento y la muerte son aberraciones que surgieron de la perversión del libre albedrío angelical y humano. ¿Qué tenemos acá? Isaías 14, Apocalipsis 12 y Ezequiel 28. ¿Me siguen, cierto? Bien. Pero algo radicalmente diferente es decir que el sufrimiento, es decir, ahora, Génesis 3, ¿sí?,
Y todo lo que viene a partir de Génesis 3, contando el nombre de Darío Trigo, contándome a mí, contándolos a todos ustedes, ¿sí? Que el sufrimiento, la muerte y la violencia fueron construidos en la creación por Dios desde un principio. Y acá quiero mencionar esto, ¿por qué? Porque acá estamos hablando de una amalgamación, de una unión, de homogeneizar tanto una teoría como la otra. Es decir, el resultado de unir estas dos creencias, ¿sí? Entonces, dice, pero algo radicalmente diferente es decir que el sufrimiento, la muerte y la violencia fueron construidos en la creación por Dios desde un principio, particularmente cuando la narración bíblica de la creación muestra otro escenario completamente diferente. Uno que no menciona violencia, todo era bueno en gran manera, ¿sí? Y sufrimiento y muerte como parte del proceso de la creación. Y básicamente esto es lo que se comienza a presentar cuando nosotros creemos en la teoría de la evolución. Creer en la microevolución no implica necesariamente el sufrimiento, sino la adaptación. Vamos a avanzar un poquitito más. Por ejemplo, acerca de otra doctrina que se ve afectada es la veracidad de la Biblia. Y esto es sumamente interesante. Fíjense ustedes. La incorporación de la evolución en el cristianismo puede funcionar si ciertas enseñanzas bíblicas son transformadas más allá del reconocimiento. Es decir, solo si se cambian estas enseñanzas bíblicas. Es decir, si nosotros queremos comenzar a adoptar esta teoría, necesitamos modificar las enseñanzas bíblicas. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, cómo esto nos ha afectado a nosotros en gran manera. Y yo quiero ir rapidísimo, ¿sí?, a una presentación que hizo Darío, que tenía que ver, a ver, vamos a ver si la enganchamos, ya estamos alcanzándola. A ver, acá está. Fíjense ustedes, los padres apostólicos. Muere Juan, año 97, 100, y ya no queda ninguno de los testigos de los que vieron a Jesucristo. Comienzan a surgir, ya estaban en los días de los apóstoles, ya ciertas diferencias de creencias influenciadas por un hombre judío llamado Filón de Alejandría, que comenzó a introducir la filosofía griega ¿en qué? En el cristianismo. Ahora, miren ustedes, vamos a leer esta frase completa. Ya en la época de los padres apostólicos se planteaba la cuestión de si era necesario o no el uso de la filosofía, ciencia de entonces, para comprender el texto bíblico. No comprendían un tema cuando había una discusión doctrinal, y este es importante. Vamos a discutir acerca de doctrinas, y como yo no sé explicar la doctrina, porque mi comprensión de la doctrina bíblica no está basada en la Biblia, o no tengo un conocimiento sólido, entonces ellos lo que hacían era recurrir a la ciencia de su época, llamada entonces filosofía, para comprender el texto bíblico. Ellos se valen de la filosofía para poder entender la Biblia. Y acá está el tema. Fíjense, las evidencias históricas y sus escritos muestran cómo la ciencia de aquel entonces rigió la comprensión del texto bíblico. Ahora ellos entendían la Biblia a partir de la filosofía. ¿Qué pasó? Bueno, esto produjo una pérdida de identidad en el cristianismo, por lo tanto no es de extrañar que en el tiempo presente se recurra a las ciencias modernas para dar una explicación al origen de la vida. Y una cosa es cierta, hay cosas que como creyentes en la Biblia no podemos demostrarlas. No podemos demostrar todo lo que creemos. Pero eso también habla de reconocer nuestras limitaciones, ¿cierto? De reconocer que tenemos una mente finita, limitada. Vamos a avanzar un poquitito donde estábamos entonces. Entonces, estábamos acá, decíamos entonces que la única forma de armonizar estas creencias es destruyendo o cambiando el texto bíblico. Vamos a avanzar un poquitito más, ¿sí? Esto lo dice Clifford Goldstein en El Bautismo del Diablo, libro que está publicado por nuestra casa editora en 2018, así que lo pueden adquirir, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes otro tema interesante, la misión de la iglesia y la identidad de la iglesia. ¿Qué nos dice acerca de esto? Bueno, la adaptación a la historia evolutiva implica rechazar y reemplazar la revolución teológica a partir de la cual se originó el adventismo.
Y es que el adventismo responde a una revolución teológica. ¿Qué significa esto? En una revolución de la comprensión de Dios. A su vez, la comunidad perderá la singularidad, que es la razón de su existencia. ¿Qué pasó con los adventistas del séptimo día? Bueno, eran personas que comenzaron a estudiar a Dios como no lo estaban estudiando los demás. Los demás estudiaban a Dios a partir de las enseñanzas que recibieron de los luteranos, de los católicos, de los padres de la iglesia, de los filósofos, de los científicos, a partir de Immanuel Kant, a partir de Descartes. Pero los adventistas comenzaron a estudiar a Dios a partir de lo que la Biblia decía, entendiendo la Biblia como un sistema de verdades. Nosotros creemos que la Biblia es un todo armónico y que cada una de las partes tiene están entrelazadas, ¿sí? Por eso nosotros creemos en la creencia de la Biblia sola para entender la verdad, pero también toda la Biblia, ¿sí? Y creemos en la analogía de la Biblia, que una parte explica la otra, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué le sucedería a las creencias y a la misión adventista si los adventistas llegaran a convencerse de que la evolución describe la manera en que la vida surgió en este planeta? O sea, ¿qué pasaría con la misión de la iglesia? Es un tema importante, porque nuestras creencias definen nuestra misión, y esto es muy importante. Vamos a ver, tendríamos lo que llamaríamos una pérdida de la identidad. Vamos a avanzar un poquito. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación, ¿cómo se vería afectada? Bueno, la teoría de la evolución destruye la historia bíblica de la salvación como un proceso redentor, ¿sí? Que obra desde la creación hasta una nueva creación. Esto es lo que haría la evolución sobre la creencia del creacionismo bíblico, ¿sí? Y la doctrina de la salvación. Fíjense ustedes entonces cómo creer en la evolución destruye el concepto que nosotros tenemos de salvación. Miren esta otra, el conflicto entre creación y evolución. Esto está escrito por Fernando Luis Canale, un pastor jubilado hace muchos años, capaz que acá lo conoció mi amigo Quique. Dice, nunca será resuelto racionalmente. Y es que a veces nosotros también creemos que tenemos que sí o sí dar respuesta a todas las cosas. Y ni siquiera Job lo hizo, sino Job dijo, yo hablaba lo que no sabía. Y hay que reconocer que hasta cierto punto podemos dar respuestas, ¿sí? Entonces, el conflicto entre creación y evolución nunca será resuelto racionalmente, sino escatológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegue el momento en que se cumplan las promesas de Cristo, Cristo venga, busque a sus redimidos, ¿sí? Y entonces allí podremos ver realmente que se ha cumplido esta promesa del Señor. El tema es destruir el Génesis, obviamente. Y hace varios trimestres, cuando estudiamos el origen de la Biblia, estudiamos el Génesis y todo, tuvimos la oportunidad de ver el relato de la creación mesopotámica. Ok. No sé si te acordás. El Enuma Elish. Estaba basado en el sufrimiento. Estaba basado, perdón, bajen un cachito. Estaba basado en el sufrimiento. Para llegar a la creación tenían que morir príncipes, morir reyes, desde la sangre podía surgir. ¿Te acordás? Bueno, muy bien. Para perfecto. apoyar, digamos, lo que estábamos diciendo de que no hay sufrimiento en el Génesis, en el relato del Génesis ni en la creación de Dios. Bueno, hermanos, esta es la parte que estábamos deseando, ¿sí? Esta es básicamente nuestra exposición, y yo quisiera comentar algo referente a lo que está diciendo acá el hermano Quique, y es acerca de, capaz que alguno habrá escuchado, de los relatos paralelos que hay en el cercano oriente, previos a los días de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos una serie de relatos, todos relacionados con la creación, pero tienen ciertas características estos relatos, que todos ellos, primero, hablan de muchos dioses, ¿sí? Mientras que el relato del Génesis es monoteísta, es decir, en un solo Dios.
Segundo, normalmente la mayoría de todos estos, solamente uno, si no me equivoco, de estos relatos acerca de los orígenes, suelen hablar de conflictos y de caos, totalmente distinto a lo que presenta el Génesis, ¿sí? Entonces, el libro de Génesis, si bien no surge como una respuesta al problema que está ocurriendo en las creencias del Oriente Medio, sí comparte con otros el hecho de que hay un origen, ¿sí? Que hay un origen, pero nada que ver con el caos, sino que nosotros podemos ver desde el principio cómo hay, por el contrario, todo un orden. Preguntas. Y se presenta un día de reposo con el nombre de Sabbath, muy parecido al sábado, al Sabbat. Mira qué interesante. En tablillas cuneiformes. Muy bien, preguntas acerca del tema. Dale. Esto está perfecto, o sea, yo lo reentiendo, pero cuando nosotros vamos a la escuela, o sea, hace bastante, pero creo que actualmente es igual, ¿qué nos enseñan? Otras teorías, o sea, no el Génesis, como que no existe, entonces nos criamos con ese pensamiento. Sí, muy bien. Gracias por esto. Es mi duda. Sí, es una realidad en Europa. Se hace demasiado esto, está casi que prohibido enseñar otra cosa que no sea la teoría de la evolución. Yo quisiera comentarles dos cosas. Lo primero, que nosotros tenemos una página web y tenemos una institución como adventistas que se llama el Instituto de Investigación de Geociencias. El Instituto de Investigación de Geociencias es un organismo que trabaja con la Asociación General de los Adventistas, es decir, con la Iglesia Mundial, los cuales preparan contenido para chicos, para secundario, preparan contenidos para la universidad por una serie de científicos también relacionados a estos temas de una forma bastante detallada. Y una de las últimas ponencias que hubo tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque si estamos en una época, como decían algunos de ustedes, donde podemos cuestionar cualquier cosa, entonces simplemente en mi libertad, mi única petición es: permíteme también cuestionar esto. ¿Me explico? Permíteme también dudar de tus procedimientos y someterlos a evaluación. Entonces, sí, se ha dogmatizado. En este libro, que de paso recomiendo, y acá estamos en la parte también de recomendando, ustedes lo pueden buscar, este libro que se llama Creación, Evolución y Teología. Es un libro con una lectura un poquito pesada, pero con un diccionario, sí, con un poquitito de paciencia, con amor, con oración, ustedes lo pueden leer. Y este libro básicamente habla de una introducción al método científico y al método teológico. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos documentarnos, que puedan leer, ¿verdad? ¿Qué dicen otras personas que también piensan? Te escuchamos. Sí, yo quería preguntar. En el caso de la evolución, como vos nombrabas al principio, hace un ratito que decías que si uno cree en la evolución también estaría creando que Dios, dentro de su creacionismo, estaba también la muerte y bueno, todo lo que implica el tema de la evolución. Se estaría también dejando por sentado que el mal no tiene origen, digamos, que el mal es algo que también lo creó Dios. Claro, Dios es el responsable del sufrimiento. Claro, y también quedaría como... se contrapone al plan de salvación bíblico. Por supuesto. Muy bueno eso que estás mencionando, lo comentamos cuando hablamos acerca del carácter de Dios, que queda cuestionados. Si Dios es amor, entonces ¿cómo Él pudo haber sido el creador y el que haya originado el sufrimiento acá en la tierra? ¿Sí? Muy bueno. Otra de las cosas, sí, fíjense ustedes esto como adventistas, que nadie lo ha comentado todavía, pero una de las cuestiones que está en cuestionamiento acá, si creemos y aceptamos la teoría de la evolución, ¿sí? Y de una tierra bastante antigua, y no una tierra joven, automáticamente también estaríamos descartando una creencia fundamental, que es la creencia del sábado. Porque si no, habrán pasado muchos años, muchos periodos entre
un día y otro. Pero sepan ustedes, para hacer un comentario ahora bíblico, un comentario bíblico acerca de esto, es que en la Biblia, cuando nosotros revisamos el relato del Génesis, ¿sí? Y vemos que dice, y fue el primer día, y fue el día segundo, y fue el día tercero. Acá tenemos nosotros dos palabras, ¿sí? Que la primera palabra se sostiene en el relato de la creación, que es Yom, que Yom significa día, también puede significar año, pero cuando estás unido esta palabra llamada Yom, junto con un número ordinal, en este caso primero, segundo, tercero, automáticamente se interpreta y se entiende. Ojo, esto no es interpretación adventista, esto es gramática sencilla. Esto es gramática elemental del idioma en el cual se escribió. Se debe de entender como un periodo y un lapso de no mayor a 24 horas o 23 horas y todos esos minutitos que ustedes también saben. ¿Sí? Podría ser también que creer en la evolución implicaría que nosotros nos creamos a nosotros mismos. No lo había pensado. No sé si tienes algo para decir acerca de esto. ¿No? Bien, ¿alguna otro libro que se acaba de... Bueno, les comento. Este se llama Creación, Evolución y Teología, una introducción al método científico y método teológico. Este libro está disponible en la editorial UAP. Si ustedes buscan la editorial UAP o librería UAP de la Universidad Adventista del Plata, ustedes pueden comprar este material por internet y se los pueden hacer llegar a su casa. Esto que se publicó en castellano hace unos 4 o 5 añitos. Y se acaba de publicar recientemente, hace mes y medio, que se llama Diseño Inteligente y Catástrofe Global. Lo compré ayer en la mañana porque está recién sacadito. Y dice así: 51 científicos examinan evidencias en la naturaleza. ¿Sí? Y entonces en estas evidencias que se examinan, analizan temas, por ejemplo, como discontinuidades en las placas geológicas, que es una de las cosas que tanto se suelen discutir. ¿Sí? Respecto a ese último libro, hay un libro, hace mucho, En busca de un sentido para la naturaleza, del doctor Ritland. Yo tengo una copia, es muy viejo, pero estamos hablando de cuando yo estudié teología, que es muy parecido, me parece, a lo que tiene acá. Yo el otro libro no lo terminé de leer, lo leí. Tenemos entonces también el bautismo del diablo. Respecto a lo que vos decías, respecto a lo que Silvina decía, el problema es que no hay una teoría creacionista, no existe una teoría creacionista, ¿no es cierto? Nosotros no estamos organizados como iglesia para enseñar una teoría con todos los elementos científicos que tiene que tener, como la teoría de la evolución. Nos llevan años, décadas de ventaja. No existe una teoría creacionista. Familia, miren ustedes mi propuesta. Sí. Mi propuesta, para que no nos extendamos en este punto de la teoría o no teoría. Mi propuesta es que nosotros leamos este material, ¿sí? Que se llama Creación, Evolución y Teología, y él lo que hace, este estudioso, es analizar el método científico que está santificado y bautizado por muchas personas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer una revisión de cuáles son sus consistencias y sus inconsistencias. Hasta qué punto los científicos son fieles al método científico y en qué momento deciden violentarlo o invalidar los supuestos que ellos han establecido previamente. Creación, Evolución y Teología, Fernando Luis Canale, librería UAP. ¿Sí? Entonces esto acerca de lo que tiene que ver con el método y la teoría. ¿Sí? También tenemos el Instituto de Investigación de Geociencias. Ahí nuestros escritores, nuestros científicos están escribiendo, están haciendo muchos artículos. Yo, por ejemplo, tuve una presentación hace poquito, yo estuve en Perú, y en Perú estuvimos haciendo una examinación. Uno de los trabajos de campo tenía que ver con el registro fósil, ¿sí? ¿Y qué pudimos ver nosotros acá? No tengo la presentación porque
hay dificultades ahí con la conexión, pero básicamente lo que nosotros pudimos ver yo tengo acá en mi celular, les voy a mostrar ahorita para que ustedes se pasen el celular, es la imagen de unas ballenas. Hay más de 500 ballenas allá han estudiado científicos adventistas, más de 500 ballenas en unas dunas que están ahí en Perú, ¿sí? En Pisco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Bueno, hay un tema interesante porque ¿cómo es posible que hayan tantas ballenas enterradas? ¿Sí? Y lo curioso es que estas ballenas, lástima que no está acá hoy nuestra amiga Analía, que Analía es profesora de biología, ¿sí? Pero lo interesante, miren, vamos a pasarle acá el celular para que ustedes lo puedan ver, esta imagen, ¿sí? Esta es una ballena, toma. Esta es una ballena que mide, su hocico, la parte de acá de la boca, mide más de 3 metros. Más de 3 metros. Lo curioso de esta ballena, que se ha sacado de la tierra, es que está completita. Ahora, un animal, ¿verdad? Un animal marino, cuando aparece muerto a la orilla del río, de la playa, tarda 1 semana, 2 semanas y es consumido por completo. Por un lado tú ves allá que está vamos a decir, por allá está una vértebra por acá, otra vértebra por allá, parte del cráneo está por acá. Acá la ballena está completita. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se cumple lo que ocurre naturalmente cuando se muere este animal? Bueno, podemos llegar a creer nosotros en una catástrofe global, la cual produjo un sepultamiento sumamente rápido, el cual dio origen a que no solo una, sino más de 500, ¿sí? ballenas hayan quedado sepultadas, que están enteritas. A lo que la evolución llama capas geológicas. Exactamente. Entonces fíjense ustedes que esto es algo muy interesante porque esto revela inconsistencias, ¿sí? Porque lo que se esperaría es que queden los restos, pero está completa. Entonces, esto es no se desintegró. Esta es una respuesta, una de las respuestas, ¿sí? O sea, para entender eso tenés que entender que es como la zona de Pompeya. Están cavadas de entero con los huesitos, con todos, sin embargo, no. Muy bien, si no hay más dudas, pudiéramos cerrar por acá. ¿Estamos entonces? Muy bien. Entonces, familia, yo quisiera invitarlos simplemente a ustedes, a modo de cierre, a que nosotros, ¿cómo? Realmente no hay muchas cosas que uno puede analizar, porque ¿cuándo empezó todo? O sea, ¿quién sabe cuándo empezó? O sea, nosotros tenemos una idea que fue más o menos hace 7.000 años, pero antes que había. Y antes, y Dios cuándo empezó a crear. A lo mejor empezó a crear, hay otros mundos. Nosotros no tenemos, nosotros todo tiene un principio y un fin. Para nosotros no existe el infinito. Si vos te pones a pensar que hay más allá de la luna, no hay nada y sigue, nunca tiene fin. Entonces eso nos enloquece a nosotros. Nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia, lo que sabemos y lo que tenemos concreto, lo que vemos, porque si no nos volvemos locos. Muy bueno esto, ¿no? Y fíjense ustedes que nosotros, como cristianos, es nuestro deber estudiar lo revelado y lo que existe. Estudiemos lo que existe. Otra pregunta que quisiera dejarles a ustedes es: ¿por qué tenemos que tener todas las respuestas a las cosas? ¿No pudiéramos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que a veces no tenemos respuestas? Yo estuve en este seminario de fe y ciencia y con lágrimas en los ojos, un especialista en datación radiométrica, trabaja para el Instituto de Geociencia, se llama Ben Clausen, él escribe acá en este libro. Hubo momentos en los cuales me sentí frustrado, dice Quique, me sentí frustrado, dice este hombre, porque no encontraba la respuesta, ¿sí? Pero bueno, le tocó rendirse al Señor y decir: bueno, Señor, en algún momento tú nos darás las respuestas a todas estas cosas, ¿sí? Bueno, ¿les parece que podamos hacer una oración? Muy bien. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos cuentas, Señor, el relato de los orígenes de la tierra. Gracias, Padre, porque cuando nos centramos en tu palabra solamente podemos ver tu amor, tratando de redimirnos del mal que nosotros mismos nos hemos buscado.
Queremos pedirte, Padre, que nuestra confianza cada día esté más cimentada en lo que tú dices en tu palabra, Señor, por un estudio profundo de la misma. Pedimos, Señor, que tú bendigas a este grupo, a estas personas que estamos acá, deseosos de seguir conociendo, especialmente acerca de nuestros orígenes. Señor, queremos pedirte que pronto puedas cumplir tu promesa de volver a la tierra y podamos, Señor, pasar contigo la eternidad y que tú nos puedas contar cómo hiciste la tierra y tantas cosas que has hecho por amor a nosotros. Bendice, Señor, esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, que tenga linda tarde.